Mis hermanos, feliz día, les habla Teo Hernández. Les invito, mis hermanos, en este día a que leamos este bello capítulo de Romanos, capítulo número 5. Les pido que abran su entendimiento, que pongan mucha atención, mis hermanos, que cada que escuchemos un mensaje de Dios, porque aunque yo lo esté leyendo, este es mensaje de Dios, no solo para ustedes, sino también para mí. Por eso, la atención que tenemos que poner en nuestro Dios tiene que ser total. Así es que yo les invito pues a que leamos con mucha atención, pero primeramente quiero mandar saludos a todos nuestros hermanos que nos escuchan en los diferentes países de habla hispana. Mandamos saludos a nuestros hermanos en Europa, a nuestros hermanos en República Dominicana, Cuba, Puerto Rico, México, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, Colombia, Ecuador, Venezuela, Brasil, Argentina, Chile y a todos nuestros hermanos que nos escuchan en Estados Unidos y Canadá. Que Dios me los bendiga, que Dios les siga derramando siempre bendiciones. Voy a comenzar pues a leer, mis hermanos, y les invito a que leamos todos juntos. Y leemos este capítulo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Por la fe, pues, hemos sido hechos justos y estamos en paz con Dios por medio de Jesucristo nuestro Señor. Por Él hemos tenido acceso a este estado de gracia e incluso hacemos alarde de esperar la misma gloria de Dios. Incluso no nos acobardamos en las tribulaciones, sabiendo que la prueba ejercita la paciencia, que la paciencia nos hace madurar y que la madurez aviva la esperanza, la cual no quedará frustrada, pues ya nos ha dado el Espíritu Santo, y por él el amor de Dios se va derramando en nuestros corazones. Fíjense cómo Cristo murió por los pecadores, cuando llegó el momento, en un tiempo en que éramos impotentes. Difícilmente aceptaríamos morir por una persona justa, tratándose de una buena persona. Tal vez alguien se atrevería a sacrificar su vida, pero Dios dejó constancia del amor que nos tiene. Cristo murió por nosotros cuando todavía éramos pecadores. Con mucha más razón, ahora nos salvará del castigo si, por su sangre, hemos sido hechos justos y santos. Cuando éramos enemigos, fuimos reconciliados con Él por la muerte de su Hijo. Con mucha más razón ahora, su vida será nuestra plenitud. No solo eso, nos sentiremos seguros de Dios gracias a Cristo Jesús, nuestro Señor, por medio del cual hemos obtenido la reconciliación. Pues bien, un solo hombre hizo entrar el pecado en el mundo, y por el pecado la muerte. Después, la muerte se propagó a todos los hombres, ya que todos pecaban. No había ley todavía, pero el pecado ya estaba en el mundo. Mientras no había ley, no se podía inculpar al pecador, pero no obstante, el pecado estaba en el mundo. Por eso, desde Adán hasta Moisés, la muerte tuvo poder, incluso sobre aquellos que no desobedecían, obteniendo, como en el caso de Adán, siendo todo esto figura del que estaba viniendo. Así fue la caída, pero el don de Dios no tiene comparación, pues si todos mueren por la falta de uno solo, la gracia de Dios se multiplica más todavía, cuando este don gratuito pasa de un solo hombre, Jesús Cristo, a toda una muchedumbre. No hay comparación entre el pecado de uno y el don de Dios en la hora presente, pues el juicio de un solo pecado terminó en condena, pero el perdón de muchos pecados termina en absolución. Y si bien reinó la muerte por culpa de uno y debido a uno solo, con mucha más razón, gracias a uno solo, Jesús Cristo, todos aquellos que aprovechan el derroche de la gracia y el don de la justicia reinarán en la vida. Pues si es verdad que una sola transgresión acarreó sentencia de muerte para todos, asimismo, la reabsolución merecida por uno solo
procuró perdón y vida a todos. Y así como la desobediencia de uno solo hizo pecadores a muchos, así también por la obediencia de uno solo, toda una multitud es constituida justa. Al sobrevenir la ley, se multiplicaron los delitos, pero donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Y del mismo modo que el pecado estableció su reinado de muerte, así también debía reinar la gracia que, al hacernos justos, nos lleva a la vida eterna por medio de Cristo Jesús, nuestro Señor. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. San Pablo en esta carta dice, ¿verdad?, que todo el tiempo ha existido el pecado, pero antes no había ley, ni tampoco podía culparse todavía a las personas. ¿Por qué? Porque no había una ley, ni no había por el qué detenerse de cometer el pecado. Después de Adán, cuando él pecó, cayó en el pecado, después de él vino la muerte. De no haber sido por él, la muerte no hubiera existido en este mundo. Pero gracias a nuestro Señor Jesús, después, cuando nuestro Dios Padre nos lo envía para morir por nosotros, por nuestros pecados, es una gracia que gracias a nuestro Dios Padre nos envió. De no haber sido así, mis hermanos, no tuviéramos nosotros el perdón de los pecados. Gracias a nuestro Señor Jesús tenemos una vida eterna, si nosotros así no lo disponemos. Es una gracia de Dios que nos regala si cada uno de nosotros nos proponemos tener un buen comportamiento ante Él y así recibir una vida eterna. Este capítulo nos habla muy en serio, mis hermanos, para que llevemos una vida plena en el Señor, una vida que realmente valga la pena. De lo contrario, el día que nosotros nos vayamos de aquí, ¿a dónde creen que vamos a ir a parar si no nos comportamos bien? Por eso, estas cartas de San Pablo, cuando él las enviaba, eran para dar ánimo a aquellas personas que ya habían acogido la fe de nuestro Señor Jesucristo. Ahora bien, nosotros, cuando escuchamos, cuando leemos estas bellas cartas, también abrimos nuestros corazones, abrimos nuestro entendimiento al Señor para que así Él dé su gracia grandiosa en nosotros, en cada uno de nosotros. Porque el Señor nos enseña a través de ellas, de estas cartas, ¿verdad? Gracias a que envió a personas a enseñar a otros pueblos, personas que realmente, mis hermanos, cumplieron la voluntad de nuestro Dios, que aunque eran perseguidos, que aunque eran metidos a las cárceles, ellos no se rindieron, siguieron adelante. Sabían bien que este mundo era un mundo pasajero. Eso era lo que nuestro Señor Jesucristo les hacía ver a ellos a través de visiones, que el mundo que venía en un futuro era mucho mejor que en el que nosotros nos encontramos también, ¿verdad? Y por eso todos los apóstoles, cuando se dieron cuenta que no había otra vida mejor que la futura, ellos trabajaron constantemente para el Señor. Ojalá y nosotros también entendamos esto y hagamos la lucha, mis hermanos, trabajemos en la lucha por el Señor. Sigamos enseñando el Evangelio, sigamos enseñando a nuestro Señor Jesucristo, a todos aquellos necesitados de Dios, ¿verdad? Porque hay gente que no conoce nada de nuestro Señor y es necesario que aprendan, que conozcan a nuestro Dios para que un día también se integren a su amor. Dice, no hay comparación entre el pecado de uno y el don de Dios en la hora presente, pues el juicio de un solo pecador terminó en condena, pero el perdón de muchos pecados termina en absolución. Aunque hayamos pecado, mis hermanos, aunque hayamos caído muchas veces en el pecado, si tenemos nuestra conciencia sucia, ¿verdad? Si tenemos un corazón arrepentido y vamos ante nuestro Señor, Él nos perdona. Él nos vuelve a sacar del lodo en el que nos encontrábamos y seguir adelante. No detenernos, mis hermanos, sino continuar trabajando, echándole muchas ganas en el Señor. Todo aquello que nos llama la atención, y a veces el demonio conoce nuestras debilidades y sabe
de qué manera nosotros podemos caer tan fácilmente y nos mete en nuestro cerebro cómo nosotros podemos caer. Y caemos muchas de las veces. Pero si ponemos a Jesús primero que todas las cosas que nos llaman la atención, entonces no vamos a caer y vamos a continuar en el Señor, llevando el arma más potente, mis hermanos, que es las Sagradas Escrituras. Rezar también constantemente para que el demonio no nos meta el pie y caigamos. Así vamos a continuar siguiendo los pasos de nuestro Señor Jesús y nunca vamos a defraudarlo. Así como Él no nos defrauda en las pruebas, cuando tenemos pruebas y pedimos al Señor que nos ayude, nos saca adelante. Dice en el último versículo: al sobrevenir la ley, se multiplicaron los delitos, pero donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Y del mismo modo que el pecado estableció su reinado de muerte, así también debía reinar la gracia que, al hacernos justos, nos lleva a la vida eterna por medio de Cristo Jesús, nuestro Señor. Animémonos con esto. Sabemos que por Cristo Jesús, nuestro Señor, vamos a llegar a esa gloria eterna. Vamos a merecérnosla si le echamos muchas ganas. Que todo aquel pecado, mis hermanos, que nos está taladrando en la mente muchas de las veces, porque como les digo, el demonio conoce nuestras debilidades y se encuentra él ahí picándonos las costillas, como diciéndonos: ándale, hazlo, hazlo. Pero Jesús, por otro lado, Él nos está dando ánimo. No caigamos, no dejemos que el demonio gane. Es más poderoso Jesús nuestro Señor que el demonio. Y todos lo sabemos. Nosotros, mis hermanos, cuando lo estamos pasando muy mal, cuando tenemos tantas dificultades en nuestra vida, nos acercamos al Señor. Le pedimos su misericordia y Él nos levanta, nos ayuda. Pero teniendo fe y dejando que Jesús sea el que viva en nuestros corazones. Que Dios les bendiga, que pasen un feliz día.